Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Café para Dos en esta segunda edición. Hoy hablaremos de un tema que compete a muchos de todos ustedes que nos están mirando, que nos siguen cada semana a través de la pantalla del Apacho Canal 11. El tema a tratar de hoy es trastornos de ansiedad y para ello, ¿con quién no hablar si no es con la doctora Silvia Aguayo, médica psiquiatra, que nos va a hablar de este tema que es tan importante, que abarca y que se hace protagónico aquí en la sociedad, no solamente formoseña y argentina, sino a nivel mundial. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, Florencia. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Contanos acerca de por qué en estos tiempos es muy importante que la gente conozca de qué se trata este tipo de trastorno. Bueno, los trastornos por ansiedad últimamente han cobrado protagonismo por el aumento de las consultas que se hacen por algunos síntomas de ansiedad y por otras situaciones tan conocidas como ataques de pánico, pero yo te diría que primero definamos, o sea, vamos a intentar definir qué es la ansiedad. Digamos, la ansiedad es una emoción básica, universal. Todos los seres humanos y en la escala biológica los animales también, digamos, experimentamos esta reacción emocional que nos permite protegernos frente a las amenazas o algún tipo de peligro. Está determinada genéticamente y sirve en la escala biológica para defenderse y para subsistir, ¿no es cierto? Esta ansiedad, entonces, esta reacción emocional, al ser básica y universal, es normal. Ahora, el tema es que cuando esta ansiedad de alguna manera persiste en el tiempo, cuando ya no existe una amenaza o un peligro, y persiste en el tiempo, se hace crónica y genera, digamos, una enfermedad o se hace patológica. ¿Qué tipo de grado de ansiedad hay? Bueno, lo que pasa es que en realidad sí se puede caracterizar, digamos, como una ansiedad de grado leve, moderado, severo, pero también ya estamos hablando en ese caso de una ansiedad patológica. Es la ansiedad que se instala y trastorna la vida cotidiana. Según esa manifestación, tenemos los diferentes diagnósticos, digamos, si esta ansiedad es intensa y es de un inicio abrupto acompañada de otros síntomas, tenemos lo que se conoce como ataque de pánico, digamos, que es un trastorno de ansiedad disruptivo, abrupto, se inicia muy rápido, alcanza un nivel muy elevado de intensidad, generando miedo, o lo que se llama también, se denomina pánico, y se acompaña de otros síntomas, de síntomas cognitivos, que lo llamamos cognitivos por ser, digamos, de la conciencia, donde uno tiene temor a morir, temor a descompensarse, temor a que tenga un infarto, temor a tener un accidente cerebrovascular. Se acompaña de náuseas, también pueden haber vómitos, mareos, vértigos, hormigueos en las manos, en los pies, y sobre todo la sensación está tan displacentera del temor a perder el control y a volverse loco o a morirse, ¿no es cierto? Esto dura más o menos 5 o 10 minutos, y es una crisis abrupta, aguda, y por eso se llama ataque de pánico. Este trastorno de ansiedad, ¿por qué es tan importante detectarlo y tratarlo? ¿Qué síntomas uno encuentra al principio del trastorno y a qué desenlace podemos llegar? Bueno, yo recién te expliqué que la ansiedad en esta manifestación tan aguda que se conoce como ataque de pánico también puede tener otra manifestación, ¿no es cierto? La ansiedad puede ser fluctuante, persistente y un poco más leve o moderada, y en ese caso estamos frente a un trastorno de ansiedad generalizada. Digamos, la persona se siente permanentemente nerviosa, le cuesta hacer las cosas cotidianamente,
tiene como un nivel de intensidad, si bien moderado, pero persistente, y eso complica la vida cotidiana de la persona, digamos, le dificulta hacer las cosas que normalmente uno las hace sin esfuerzo, le genera una traba, digamos, porque tiene que usar cierta energía para llevar a cabo acciones de todos los días, actividades de todos los días. Entonces, digamos, es bueno que la persona, si se siente en algún momento complicada en su vida cotidiana, que no pueda realizar sus actividades normalmente, pueda consultar. Ahí viene el otro tema, digamos, que los motivos de consulta a veces son manifiestos. La persona dice, tengo un nerviosismo, estoy ansiosa, eso no me permite vivir bien, cargo con una especie de sufrimiento. Y en general esa persona consulta a un especialista, consulta directamente a un psiquiatra, pero la mayoría de las personas no lo hacen, porque la ansiedad también se manifiesta a través de otros síntomas, como son los síntomas somáticos, es decir, los síntomas del cuerpo. Nuestro cuerpo, que es el soma, se manifiesta corporalmente. Entonces, las personas consultan por mareo, por vértigo, por dolores de espalda, taquicardia. Exactamente, por taquicardia o palpitaciones, por elevaciones de la presión arterial, por síntomas gastrointestinales, por ejemplo, que se conoce comúnmente como colon irritable. La persona tiene una distensión abdominal, existe flatulencia, dolores, tipo cólicos. Y en general, digamos, dependiendo de los síntomas que aparezcan, la persona puede ir a consultar a un gastroenterólogo, en el caso de un colon irritable, por ejemplo, o puede consultar a un neurólogo en el caso de los mareos y vértigos, o va a un cardiólogo si tiene episodios de hipertensión arterial o palpitaciones, las alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces ya no tenemos personas que consulten, digamos, a un especialista. Y ese también es el riesgo, digamos, porque demanda mucho del sistema sanitario, consultando a diferentes especialistas donde se le realiza un montón de estudios hasta que los especialistas se encuentran con que los estudios son normales y muchas veces, en el caso de los cardiólogos o los neurólogos, medican con algún ansiolítico. Si esto en el tiempo no se resuelve, recién la persona llega al especialista, al psiquiatra. Este tipo de trastorno, cuando se produce en la persona, ¿es a consecuencia de algún problema que ya lo viene cargando hace años? ¿Es algo del momento? ¿A qué se debe en la mayoría de los casos? Bueno, recién fuera de cámara estábamos hablando de las causas, digamos, del aumento del trastorno por ansiedad. Ahora hay muchas consultas por ansiedad al especialista, como te dije antes, o a otros especialistas, a otros médicos especialistas en otras áreas, pero se considera que el ritmo de vida actual, la exigencia laboral, como te decía, la subocupación, la desocupación o la sobreocupación, la preocupación permanente por mantener un trabajo o ascender en el trabajo, cumplir con otros roles como son los roles familiares, y todo lo que se le exige a la persona hoy, ¿no es cierto? Estar en un ritmo permanente. ¿Cómo ser que es como un desborde que le pasa a la persona? Se desborda, se carga con tantas cosas y pareciera que se desborda y ahí se produce todo este tipo de síntomas. Sí, claro. Una vez que la persona llega a un nivel donde el cerebro empieza, digamos, a no tener filtros con respecto a tantos estímulos que recibe, de alguna manera se modifican algunas reacciones neuroquímicas, digamos, no entraría en eso porque es muy complicado de explicar, es bastante complejo,
pero aparecen las manifestaciones de la ansiedad, digamos, con dolor de pecho, palpitaciones, dificultad para tragar, digamos, entonces es como que el cuerpo está mandando señales a la persona para que paren el ritmo que está llevando, ¿no es cierto? Así es, un tema muy interesante, así que presten atención que realmente es un tema que a muchos le está afectando y la importancia que tiene de tratarse y agarrar, como siempre, obviamente la prevención, siempre lo que harán todos los médicos en general, es mejor que curar, prevenir mejor que curar. Vamos a un breve corte y ya volvemos con más Café Prados.